Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy revisando el carnet de conductor o licencia nacional de conducir que renové hace apenas un par de meses. Luego de este problema pandémico que tuvimos, era evidente que los lugares donde se llevaba a cabo este tipo de renovación, en este caso como es el mío de la licencia, bueno, estaban absolutamente cerrados, inhabilitados para el público, lo cual significó que, bueno, se prorrogaran las distintas opciones en cuanto a renovación, dado los vencimientos. Se renovó primero por 1 año, luego por 2 años, bueno. La verdad es que estando aquí donde me encuentro estacionado en este momento, no necesito una licencia de conducir para ir a ningún lado, porque queda muy claro que no he podido mover. Por circunstancias varias, algunas ya las he comentado, tienen que ver con el momento de vida que me ha tocado en estos últimos 4 años aproximadamente, sumado, bueno, a las restricciones lógicas de circulación cuando se declara la pandemia. Y terminando de pronto este mecanismo de demora, si podemos llamarlo de alguna manera, con la natural caída de los trabajos que uno podía llegar a realizar. En el caso propio, bueno, realización de documentales, los cuales requieren un viaje naturalmente, los aumentos desmedidos en relación al precio dólar de algunos elementos técnicos, por ejemplo, los cuales también demoran cierto tipo de realizaciones por la lentitud con la que uno trabaja con equipos de anteriores generaciones, y por supuesto el mecanismo de viáticos, o sea, cuáles son los desembolsos monetarios que tiene que hacer una persona que nos contrata para hacer un tipo de labor, considerando que solamente el traslado con un combustible multiplicado varias veces en su propio valor, bueno, hace que un tanque de combustible de un vehículo de estas características se transforme en un objetivo muy difícil de cumplir. O sea, en definitiva, se vinieron abajo las estanterías y quedamos un tanto varados, como cuando baja la marea y nos quedamos ahí con el barco medio escorado, que de hecho está un poco escorado, especialmente hacia babor, porque estoy sobre un terraplén, el cual con la circulación del agua, bueno, naturalmente el peso del vehículo lo va venciendo y se me fue un poquito para el costadito. Tengo que levantarla con un crique, tengo que buscar algo para rellenar. La verdad, estos últimos tiempos no he tenido ni la gana, mucho menos la voluntad, ni tampoco la premura de poder hacer ciertos tipos de trabajo que realmente insumen no solamente tiempo, sino un esfuerzo físico personal que a veces, honestamente, me cuesta y bastante. Pero bueno, no me quejo. Un poquito escorado hace que uno vea la vida con otra perspectiva. No te molesta tanto lo torcido que pueda estar el mundo, porque uno está torcido en compensación también. Razón por la cual muchos, por no decir todos, los vehículos de estas características ya más modernos, con más tecnología, tienen los hidráulicos o gatos a resorte, no se llama así, tiene como una cremallera, con el cual hay 4 patitas que se ubican en ciertos lugares estratégicos, o con 2 a veces alcanza, tomadas de la mitad del vehículo un poquitito para atrás. Entonces se va compensando el nivel de cómo está perfectamente establecido en el terreno. Eso es muy importante y lo vemos constantemente en los equipos móviles de televisión, que requieren que los elementos estén en un nivel de balance importante para su correcto funcionamiento. El caso mío no es tan importante, no tengo elementos de tanta precisión, por lo tanto me manejo muy tranquilo y sin ningún tipo de premura al respecto de decir, bueno, vamos a buscar el equilibrio del vehículo. Ya me cuesta mi propio equilibrio mental. Imagínense, me ayuda mucho el desequilibrio del vehículo para compensar un poco.
Pero bueno, no nos vayamos de tema. La cuestión es que puede hacer la renovación. Yo, por una cuestión de edad y de categorías o clases de licencia de conducir, la tengo que renovar por año. Este último mecanismo de renovación que llevé adelante me resultó muy interesante por lo rápido y práctico. Por ejemplo, tengo que sacar un certificado de buena conducta. ¿Por qué? Porque las clases de la categoría, digamos, de licencia de conducir, incluye el transporte de pasajeros. O sea, hay vidas que están dependiendo de mi mejor o peor conducción. Para lo cual se requiere, si es que ha habido denuncias penales en algún tipo de accidente o en algún tipo de provocación de daños personales en el cual yo pudiera haber intervenido y que hayan quedado registrados en la justicia. Por lo tanto, se me exige, para poder cumplir con el trámite, un certificado como sería de buena conducta o de falta de antecedentes penales, que ese sería el verdadero meollo, digamos, lo que se está buscando con esa certificación. Bueno, hasta ahora he sido un excelente conductor y excelente ciudadano, por lo que veo, porque, bueno, antecedentes penales evidentemente no tengo, si no, no hubiera podido renovar la licencia. Pero es muy importante, porque en este caso uno se pone a prueba todos los años en una renovación en la cual, con la edad, yo pensaba que se iban a acentuar algunas exigencias, y la verdad que no. Por lo menos aquí en Argentina, lo que se requiere para renovación como revisación médica básicamente es un control oftalmológico. Así que mi vista, por suerte, está en perfecto estado. Tengo una miopía, conduzco con lentes, casi no los uso durante el día, tengo una visión bastante buena y con la cercanía de los objetos no tengo problema. Lo que sucede a cierta edad con el tema presbicia, en el caso mío, como soy miope, el ojito del miope es como un globito, pero más achatado, como si fuera un huevito básicamente. Con la presbicia, el ojo tiende a volver a una posición más esférica, ¿no? Pierde esa achatura y, claro, ¿qué sucede? Que entre el mecanismo de ingreso a través de la pupila, el iris variable, etcétera, etcétera, y la proyección en la retina, se pasa o queda corta. Y ahí tenemos que utilizar lentes de aumento o lentes de acomodamiento de la visión focal, tal y como ocurre con el objetivo de la cámara que me está tomando en este momento. Si yo me acerco, me voy de foco. Si me alejo, es probable que siga en foco, por lo que se llama la hiperfocal del lente que está enfocándome en este momento. Bueno, enfocando, precisamente, poniéndome en foco. El punto es que el examen en general lo paso maravillosamente bien, porque, bueno, como uso anteojos para conducir, me pongo los anteojos y leo hasta la última fila de letritas, así que bárbaro. Pero la exigencia es ¿por qué? Porque manejo un vehículo primero grande, enorme, que consiste en un elemento que en conducción y en velocidad es para tenerle respeto. No es lo mismo manejar un vehículo más pequeño, por la sencilla razón de que el volumen que uno está moviendo es mucho más grande, a pesar de que la velocidad es menor, naturalmente, aunque a mí en la ruta me han pasado camiones a 140, 150 kilómetros por hora. Yo, la verdad, es admirable ver cómo esos tipos conducen semejante mole, pero también es, a mi criterio, un tanto peligroso. Pero más adelante vamos a charlar del tema de las velocidades. Lo importante es que se establecen categorías o clases para la conducción de este tipo de vehículos. En principio fundamentados en la cilindrada, en el volumen, en el tamaño y las características técnicas del mismo equipo que, digamos, inciden en un manejo correcto o incorrecto dependiendo de las habilidades de quien lo conduce. Para lo cual alguien que diga, no, esto es fácil como soplar botella, no lo es. Y lo digo porque más de uno que me ha dicho, ¿me permitís manejar? Y yo, en línea recta puede ser, y en un lugar donde no haya controles que exijan precisamente una licencia de conducir
homologada al vehículo que se está utilizando. Pero el problema es cuando estás girando en esquinas particularmente muy estrechas en el sentido del radio de giro. Claro, el que tiene un vehículo de 3 metros y monedita, no tiene problema. Avanza a la parte delantera, manda el giro aproximadamente a la mitad y la cola pasa perfectamente. ¿Qué pasa con esta bestia? La mitad se encuentra mucho más allá de la normalidad de un coche convencional de 3 metros. Especialmente, por ejemplo, la Osita mide 9 metros y me dicen algunos que fracción. Yo nunca lo medí exactamente, pero en la homologación de lo que se llama el documento del vehículo se habla de 9 metros de longitud. Perfecto. Quiere decir que yo tengo que avanzar por lo menos 4 metros y medio por encima del punto de giro y recién ahí dar con el volante el giro correspondiente. ¿Para qué? Para que la cola entre correctamente. Porque si yo giro antes, el medio del vehículo me va a dar contra el objeto que esté en ese momento en la esquina. Bien puede ser un coche estacionado cerca de la ochava, que suele suceder, o morder directamente el cordón con el tren trasero y con todo lo que eso implica, particularmente cuando se trata de un vehículo de esta característica que lleva vajilla y unas cuestiones que si no están perfectamente acomodadas y las tenemos muy resguardadas con respecto a los diferentes movimientos que se puedan llevar a cabo en el vehículo, está claro que eso, y si encima se te abre una puerta, como me pasó a mí una vez con la puerta de la alacena que tengo ahí detrás de la cámara, pavada de julepe me pegué. Tienen los muebles, ¿no? En general, por no decir siempre, deben tener un mecanismo de traba. O sea, puede ser un ganchito que va enganchando o un corredizo, algo que diga que la puertita no se abre. Bueno, pasa que a veces uno se detiene en algún lugar, abre la alacena, se fija a ver si dentro del contenido de elementos comestibles hay algo que esté faltante. Ah, mira que justo me están faltando algunos ingredientes tipo, no sé, ¿cómo se dice? Provenzal. Yo utilizo mucho también lo que se conoce como el contenido el compuesto que se hace para la pizza, ¿no? Que lleva varios ingredientes, ají molido, bla, bla, bla. Y eso me gusta porque yo condimento mucho mis verduras. Me encanta sentir el saborcito picante y bueno, lo rocío generosamente. Bueno, ¿qué pasa? Que uno sale, hace la compra, vuelve, guarda y cierra, y a veces mentalmente no tenemos computado el hecho de que sí o sí tenemos que poner la trabita. Es un ejercicio de disciplina lógico basado en la supervivencia, particularmente de las cosas que hay dentro de la alacena, ¿no? Bueno, sucedió que arranqué la primera vez vuelta que pego, y es una vuelta importante, hay un pequeño badencito, se levanta el vehículo, se abre y el contenido de la alacena distribuido en mi piso, incluido lo que yo había traído de elementos de ayuda para mi cocina, como para darle sabor a mis alimentos, ¿no? Llámense condimentos. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo, la bolsa cayó, se nota que uno de los pedacitos de uno de los platos la rasga y ¡fua! Y se arma un desparramo. Que tuve que parar, arreglar, limpiar, barrer, porque y se me va con tierra, chao fuiste. Junté con la cucharita lo más que pude, pero había cosas que no se podían. Entonces ya, con esa mugrecita podría haberla filtrado, bueno, ya está, listo, ya me mandé la macana, perdí un par de platos de la vieja vajilla de mi mamá, que los tenía como una reliquia, me quedó uno solo, que todavía lo conservo como si fuera, no sé, la máscara de Tutankamón, pero bueno, son esos recuerdos que uno tiene de la infancia, que supo tomar la sopita con ese plato y hoy lo tenés ahí en la alacena y lo mirás con cariño, vamos recordando esos viejos tiempos. Pero bueno, como siempre me voy de tema, pero bueno, no importa. Son pequeñas anécdotas que yo creo que condimentan, amén de lo que se me cayó ese día, un poco la conversación. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que todos los movimientos que tenga el vehículo deben estar perfectamente controlados, y en el tema de la conducción es muy importante entender que cuando uno llega a curvas muy cerradas, particularmente la de una esquina, que son 90 grados, el giro debe ser hecho con el adelantamiento de la trompa, y una vez que por el espejo controlamos la cola, que ya pasamos un poquito más de la mitad del vehículo,
y bien cerquita del cordón sobreopuesto que teníamos, que nos estábamos acercando en esa maniobra, terminamos de generar el giro y entra la colita perfectamente. Yo, la verdad, he conducido en lugares en los cuales la estrechez era extrema, pero acompañado de la lógica prudencia en el uso del acelerador y del freno, tratando de que todo se maneje a través de la caja con velocidades que corresponden a la directa, segunda, para ir lento, tranquilo y con paciencia, porque justamente esa es una de las virtudes que uno tiene que tener conduciendo un vehículo de estas características: paciencia. Y no digo mucho más de lo que más de uno se está dando cuenta que es una lógica. Por ejemplo, vas en la ruta y tenés que adelantar otro vehículo. Convengamos que puede llegar a ser un vehículo de características incluso mayores que este, ¿no? 18 metros, como puede tener un camión con un acoplado, con un semirremolque. Es una distancia importante a trasladar cuando uno se dispone a hacer un adelantamiento. ¿Qué sucede con la velocidad del vehículo propio? Estos vehículos están con el mecanismo de velocidad reducido. ¿Por qué? Porque tienen un motor, caso la Osita, un Mercedes-Benz 1114, que circula a una velocidad mucho mayor cuando el vehículo es, o sea, que provoca un torque, mejor dicho, mayor cuando el vehículo es más liviano. Convengamos que es un motor que puede trasladar una tara de arriba de 20.000 kilos, o sea, estamos hablando de 20 toneladas, incluso un poco más también. ¿Qué sucede con la Osita? Que a pesar de que está superada en su propio peso por el archivo que yo llevo, etcétera, estoy en 7 toneladas más o menos, y el motor le sobra juego. Si vamos a hablar de un límite de 20 toneladas, hay 13 toneladas a favor. O sea, el tipo está livianito y dice, no, déjame a mí que sé cómo le pego al pique. Entonces hay que reducir el acelerador precisamente para que no se nos vaya la patita. ¿Y la paciencia en qué consiste? En que tenés que ir asomando la cabecita y observando cuándo tenés despejado, más que nada considerando siempre una ruta de doble mano sobre el mismo pavimento. Cuando se trata de una autopista en la que la mano contraria va después de un préstamo de césped o un guardarrail, bueno, ya está, solucionado el problema. Salvo que venga una curva muy complicada por delante, que uno ya la tiene señalizada, entonces adelantamos. Tranquilo, hacemos las señas de luces, tocamos la bocinita y en general los camioneros, como ven que es un vehículo grande, y esa virtud que tienen la gran, enorme mayoría de los camioneros, que es el conocer la tradición del camino, las pequeñas reglas de convivencia en el manejo, te aflojan un poco la pata como para que vos tengas un resto y lo puedas pasar tranquilo en un tiempo perentorio. Y se dan cuenta del esfuerzo. El vehículo hace un esfuerzo en comparación a la maquinaria que lleva el otro, que tiene pata de sobra, como decimos en la jerga, y no tiene ningún problema en mantener una velocidad de 80, 90, 100 como promedio. En el caso nuestro, podemos llegar a esa velocidad, pero en el caso de mi cardan, mi sistema cardánico es un cardan de baja. Para los que conocen mecánica me van a comprender. Es un cardan de fuerza, pero no es un cardan de velocidad. El cardan me refiero al sistema de transmisión de la caja a las ruedas. Hay un mecanismo que requiere fuerza y hay un mecanismo que permite, que son los cardan de alta, que permiten que el vehículo desarrolle una velocidad final mayor. A mí la velocidad no me interesa ir tranquilo entre 70 y 80 km por hora. O sea, viajo cómodo como en un colchón de nube. Y también eso es producto de la experiencia de los años que uno se ha pasado manejando un vehículo de estas características. Incluso el Cangrejo, que era mi vehículo anterior, era más pequeño. Tenía 3 metros menos que este. Y sin embargo yo lo manejaba como si fuera, no sé, que estuviera paseando. Y es una linda forma de poder ir apreciando el paisaje y no correr riesgos, en particular cuando se requiere frenar. Por lo tanto, si la velocidad es mayor de la lógica del vehículo en lo que se refiere a su conducción correcta, bueno, estamos en peligro. Bloquear, por ejemplo, significa que la cola se desplace. Es un vehículo muy grande donde toma el préstamo y puede haber una pequeña zanjita y tiende a caerse. O sea, un desastre. Entonces, bueno, lo que yo creo que
como digo siempre, puede ocurrir como verdad de perogrullo, es que tenemos que tener prudencia. Prudencia, paciencia y una gran, digamos, virtud de calma cuando las cosas no se pueden hacer en el momento que se deben hacer. Por ejemplo, el adelantar otro vehículo o el ingresar a una ciudad en la cual nos tenemos que manejar siempre sobre la derecha. Bueno, todo lo que uno aprende en un, digamos, en un recorrer las instancias de un correcto tránsito y de compartir el vehículo en funcionamiento con los demás vehículos, bueno, la gentileza de frenar y dejar pasar al otro, las cosas que hacemos todos los días, que ellos conducimos, y que entendemos que somos prudentes, que hacemos lo que se llama un manejo preventivo. Porque hay gente que realmente te provoca manejando. Te provoca. Son esos tipos que les gusta la velocidad y que por ahí están en un semáforo y te tiran un ronroneo de eso. Y vos decís, epa, ¿qué querés, muchacho? En la época que uno tenía vehículos más pequeños y era más joven e irresponsable, bueno, por ahí nos prendíamos en los primeros 20 metros. Después lo dejo irse, el tipo total que me interesa. El punto es que ese tipo de carreras, entre comillas, son de gran velocidad, corto alcance. Entonces tenés media cuadra para ganarle la trompa al otro. Si le ganaste la trompa, ganaste. Ahora, probablemente el otro tenga más motor, y claro, cuando te querés acordar 100, 200 metros, si tenés onda libre, onda verde, de semáforo de ya, y ¡guau! Te pasó como poste. Pero no, yo siempre entendí que la picada es picar, es salir en el momento y ganarle la opción de aceleración en los primeros 20 metros, con suerte. Es una locura, es una barbaridad, es un riesgo que uno lo hace cumplimentando que el tránsito esté en condiciones, generalmente de noche cuando no anda nadie, y uno dice, bueno, está bien, me juego una canchereadita y por ahí, qué sé yo, terminás en la siguiente parada de semáforo con el tipo que te hace, che, qué buena máquina, qué sé yo, ¿me mostrás lo que tiene dentro? Sí, cómo no, paramos y tenés un motor preparado, se intercambia, y después terminás tomando, no sé, un café o charlando en un boliche y intercambiando. Eso es muy normal, ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Más que nada cuando salía con un amigo. Me voy a meter en otra anécdota, pero no voy del tema. Pero me encanta esta anécdota. Yo tenía un viejo Citroën 12B, al que llamaba Felipe, y todos decían, ahí viene Felipe, en lugar de decir, ahí viene Julio con su auto. Maravillosa personalidad la de ese bicho. Citroën modelo 69, 12B. Y tenía un mecánico, que el tipo era un capo preparando vehículos. Creo que se llamaba Yaniro de apellido, acá en Mar del Plata. Pero realmente un capo en Citroën, un tipo de esos que me mantuvo y siempre me retaba cuando me olvidaba de algún detalle de técnica con respecto a service. Muy prolijo. El tipo le había metido en el Citroën un motor de Fiat Java. Para aquellos que son mecánicos se van a acordar, el Fiat Java era el Fiat de carrera que tenía en ese momento la empresa Fiat. Vehículo que por supuesto desarrollaba velocidades importantes con ese motor. Ahora, este atorrante le había sacado el motor original de Citroën y le había metido un motor de eso, de Java. Se lo había adaptado. Una adaptación mecánica brillante. Porque requirió evidentemente algunos elementos de tornería que el tipo muy fehacientemente acomodó de tal manera que, bueno, yo me acuerdo que ese coche estaba pintado de rosa fluo, era un farolito rosa y andaba por ahí, lo cual llamaba muchísimo la atención. La típica colita levantada del Citroën estaba más aplanada, con mejor afirmación de la cola, para lo cual lo presentaba como un vehículo interesante, pero no dejaba de ser un Citroën. O sea, para el común de la gente, el Citroën no es precisamente un coche de carrera, a pesar de que a mí me tocó, trabajando para Carburando acá en Argentina, hacer la transmisión de carreras con Citroën. O sea, eran todos Citroën. Hermoso, yo más que emocionado. Cada vuelta tardaba un poco más que las normales. Digo normales con vehículos de mayor cilindrada. Pero era delicioso ver cómo estos bichos llegaban a la curva y ahí era más estándar que de carrera, pero era hermoso. Conclusión, llegamos, me acuerdo, a un semáforo acá en mi ciudad, que los que conocen saben, la esquina de Buenos Aires y Avenida Colón. Veníamos por Colón y al lado para el típico cancherito. Y este lo mira como diciendo, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué crees? En esa época la Avenida Colón tenía una onda verde muy interesante.
daba tiempo, no eran tantos los vehículos, estamos hablando, yo te diría 30 años atrás o más. La cuestión es que el otro lo tienta el Citroën. Como lo ve tan canchero, dice, lo que pasa es que vos lo pintaste muy bonito, lo tenés ahí cancherito, con buenas ruedas, pero contra lo mío no vas a poder hacer nada. Creo que era un Peugeot, si no me equivoco. Y fum, y fum, y fum. Y este no hacía nada. Ni siquiera parecía que el motor estaba apagado, porque la verdad sonaba maravillosamente bien, pero no era el motor canchero con los escapes libres, pero bueno. Me río porque es como si lo estuviera viviendo ahora. Se pone naranja el semáforo, amarillo, y la idea es el despegue con el verde. No se puede despegar antes. El que despega antes está listo. Y este lo mira como diciéndole, te acepto el convite, pero. Claro, en el pique inicial el otro lleva un poco de ventaja. Y este se queda un poco atrás porque tampoco le dio toda la mercadería, como diríamos en la jerga. Cuando estábamos llegando casi a la intersección de la calle Tucumán, que es la que sigue la avenida, por la avenida Colón, a lo que es la onda verde, ya se estaban poniendo en amarillo los demás semáforos. O sea, te daban oportunidad de poder desarrollar una velocidad interesante. Y este le mete la velocidad acorde al motor que tenía. Lo pasó poco menos que parado al otro. Yo me agarré, por supuesto teníamos cinto de seguridad, todos los chichos. Yo me agarré, miré y dije, no digo nada, observo el paisaje, qué bonito cómo pasan las cosas, pero les aclaro que venía pegadito al respaldo. ¡Wow! Lo pasó, ese Citroën volaba, encima estaba perfectamente acondicionado al piso, por lo tanto con una buena asistencia. Bueno, cuando llegamos a hacer la corta, pues si no me voy por la nube de Úbeda como siempre. Llegado a lo que era la calle Güemes, ya empezaba la loma, aflojamos la pata. El otro venía 100 metros atrás y no podía alcanzar. Y yo me imagino que vendría con el pie pegado al piso, lo habría martillado al acelerador, pero no había forma de alcanzar al humilde Citroën rosa que apuntaba a ser un Fórmula 1 al lado de una patineta. Bueno, dicho sea de paso, mi querido amigo bajó la velocidad y permitió que el otro se acercara sencillamente, como para decirle, Pito Catalán, mira lo que te pasa. No, para nada, el tipo estaba enloquecido. Pará, le decía. Bueno, hubo que parar, abrir el cofre, y ahí el otro dice, pero mira lo que tenías adentro. Bueno, en conclusión, yo sé que en el tiempo se hicieron muy amigos, porque a partir de ese momento, lo invita a que vaya al taller para hacer afinación, porque no solamente atendía Citroën, sino que atendía otros vehículos, porque su especialidad era el Citroën, pero se daba maña con cualquier marca. Y nació una amistad que apareció, por supuesto, por la evidencia de una picada, ¿no? Pero picada inocente y de gente joven. Hoy día, por supuesto, las cámaras que hay, todo eso, toman la patente y ¡pum! Pegate un tiro porque te va a llegar la boleta algún día. Pero es muy divertido el hecho del respeto que existía en esa época y la enorme capacidad de conducción que requerían algunos vehículos, la cual hoy yo diría que tendría que duplicar, dadas las características técnicas de los vehículos que hoy día se consideran de ciudad. Pero bueno, no nos vayamos de tema, porque eso lo quiero tratar al final de esta pequeña charla que estamos teniendo, monocharla, porque hablo yo, ustedes no me están respondiendo, pero me van a responder con las preguntas seguro en los comentarios. Bueno, mi licencia. Conclusión, para manejar este vehículo se requiere una licencia mayor que la de un vehículo convencional. Las clases o categorías de una licencia para estas características incluyen, acá en Argentina estoy hablando, no puedo dar la pauta de otros países, pues seguramente deben ser las mismas, pero seguramente los números o las letras no son las mismas. Yo estoy hablando aquí en Argentina y particularmente las clases que se requieren para conducir un vehículo de esta característica. Se requiere clase D.3, E.1 y G.1. Estas serían tres categorías que si yo invierto, doy vuelta el registro, dicen la D.3, automotores, transporte pasajeros más de 20 plazas, incluye D2. La categoría D2 es la categoría que va desde 8 plazas a 20.
¿Qué significa esto? Que yo puedo conducir con esta licencia un vehículo, por ejemplo, un ómnibus de larga distancia, que lleva un promedio, o un ómnibus de corta distancia, como puede ser el de ciudad, que son 20 y pico, 25 creo que son pasajeros sentados, más los parados, y si no, un ómnibus de 50 pasajeros de larga distancia, que son estos pequeños bestias. Bueno, esta licencia me admite poder hacer ese tipo de conducción, para lo cual lo que sería un vehículo de estas características estaría dentro del rango de cantidad de pasajeros. ¿Por qué? Bueno, cómodos acá en la casa rodante pueden viajar 6 personas tranquilamente. Pero yo he hecho viaje con 16 personas acá adentro. Me acuerdo, un día veníamos desde La Plata, actuábamos acá en Mar del Plata con nuestra banda, y yo venía precisamente como instrumentista de la banda, y traía otra banda más completa con instrumentos, todo acá dentro de la casa. Y éramos 16. Que entre todos bancamos los valores de combustibles y viaje. Estaba buenísimo. O sea, la idea era, bueno, compartamos. Y es lo que hicimos, compartir. Y la cantidad de pasajeros, si yo no tengo un registro de estas características o una licencia de estas características, es evidente que voy a tener problemas. Si me paran en una caminera o en algún puesto de control, pero me permite la categoría más de 20 personas, o sea, incluso con la D 2 sería, yo hubiera podido tranquilamente, porque éramos 16, entre 8 y 20, estaba perfecto. Después está la E1, que es automotores con uno o más remolques y o articulaciones. E incluye la B2, que sería una categoría de conducción de vehículos también, como minibuses, por ejemplo, que son estos más cortitos, también de menos pasajeros, serán 15, 20 pasajeros, un poco menos, que se utiliza mucho para turismo. O sea que esta categoría te permitiría también conducir ese tipo de vehículos por añadidura. Se supone que si manejas uno de 50 pasajeros, uno más chico, y te admiten de esa manera. Existía una categoría que antes era específica de casas rodantes, no la dan más. Yo he dicho, me he presentado y he dicho, pero ¿qué pasa? No, se centraron en menos clases, porque yo me acuerdo tener un registro en el cual tenía como 6 o 7 categorías. Incluso me incluye tractores agrícolas, cosa que es muy difícil vaya a manejar, pero sé conducir tractores. Entonces, bueno, por las dudas me dieron también la categoría de tractores. Yo en un momento me engancho en un viaje, una changa, y decir, bueno, está bien, ¿qué hago? Y bueno, ¿usted sabe manejar una cosechadora, un tractor? Bueno, explíqueme algunos detalles, porque estos vehículos se supone que son muy modernos y tienen algunas cuestiones muy electrónicas, y yo lo manejo perfectamente. O sea, no hay ningún problema, tengo la categoría. Lo importante es que teniendo estas categorías uno se mueve con la tranquilidad de saber de que si te paran en una caminera te van a permitir continuar, justamente porque tenés la categoría vigente y la posibilidad de poder seguir conduciendo tu vehículo sin ningún tipo de falta. Como le ha sucedido a más de uno que se ha tirado al camino con el registro propio, el registro convencional de vehículo, y se encontró lamentablemente con que no, señor, usted no tiene la categoría para manejar un vehículo de esta característica. Bueno, pero yo estoy llevando a mi familia, son 4 pasajeros. Sí, pero usted no tiene transporte de pasajeros. Y bueno, ya está. Tiene que seguir conduciendo a alguien que tenga la categoría, y si no tenés la categoría te quedaste parado. ¿Cómo haces? En general te dejan seguir, pero te meten una multa interesante. Entonces, bueno, ¿se puede evitar todo eso? Se puede evitar. Pero hay que estar atentos. Entonces, cuando uno compra un vehículo de estas características, tiene que tener muy en claro, sea el país que fuere, que ese vehículo tiene que estar perfectamente homologado dentro de las características de licencia conductiva. Me pasó un día viniendo de Córdoba, me acuerdo, yo tenía todas las categorías, todas, incluidas estas, pero me faltaba la de casa rodante. En esa época pedían casa rodante. ¿Y qué pasó? Me paran, me acuerdo, en la ciudad de Buenos Aires, en la bajada de uno de los grandes puentes que une la ciudad con lo que sería el Gran Buenos Aires,
Y me dicen, usted no tiene la categoría. Y yo lo miro y le digo, pero discúlpeme, si estoy habilitado para manejar un vehículo de 50 pasajeros, esto es mucho más pequeño. De hecho, no era esta, era la anterior casa que era más chica. Pero acá no dice casa rodante. Está bien, pero es un vehículo frontal de rueda dual que mide 6 metros, más pequeño, con un motor 11-12 de un torque relativamente mediano. ¿Cuál es el peligro? Yo rendí el examen con un camión más grande que esto en esa época. No, necesita la categoría casi. Me tuvieron 2 horas parado. La ventaja que uno tiene como estás en tu casa, yo me relajé y dije, bueno, me quedaría a vivir acá, perfecto. Estacioné a un costado, empezamos a hacer el almuerzo, tranquilo. Y los tipos, ¿qué? Como diciendo, ¿y qué? Y yo de acá no me puedo mover porque usted no me deja ir. Pero me puedo quedar tranquilo, mire, tengo autonomía de agua y comida para una semana. Arranco el motor para mantener el sistema eléctrico. Listo. ¿Qué más? Me quedo a vivir acá. Hasta que venga una autoridad y diga, bueno, muchacho, ¿qué hacemos con este hombre? Me van a tomar el examen, me van a decir que tengo que renovar el registro. Yo lo puedo hacer tranquilamente. Encima en un fin de semana, ninguna entidad de tránsito abierta como para decir, bueno, ¿qué hace? ¿Homologa el registro? ¿Qué sé yo? No sé, díganme ustedes son los que me pararon. Bueno, al final me dejaron ir. Pero me tuvieron ahí inquieto durante 2 horas. Yo tranquilo. ¿Qué problema tengo? Estoy acá en casa. Encima se larga a llover en un momento dado. Los tipos se mandan adentro. Y yo podría haber puesto primero a irme, pero ya era una infracción grave. Yo ya me estaba escapando de una detención. Por lo tanto dije, no. Quedémonos acá y veamos a ver qué corno pasa con esto. Y era porque solamente no tenía algo que dijera, tengo que manejar una categoría de casa rodante. Punto. Así que, muy atentos. Tener el registro correspondiente y aplicarse en el camino. Y como colofón a esta pequeña conversación monotemática y de monoplaza, yo estoy viendo que mi imagen queda como en una bruma. Supongo que ustedes ya se habrán dado cuenta hace un rato. Sucede que hemos tenido grandes tormentas estos 2 días en cantidad de lluvia y el nivel de humedad aquí dentro evidentemente hizo mella dentro de la cámara, así que voy a salir seguramente un tanto borroso. Después ahora cuando haga la edición me voy a fijar. Pero bueno, lo importante es que se escuche y aunque me vea un tanto borroso, sepan que soy yo, hola, así que está todo en orden. Pero evidentemente se ha condensado un poco de humedad en el interior del lente y encima la luz, como está entrando en transversal, también ayuda para que el efecto quede como que estoy en una bruma. Bueno, ya está. No los quiero abrumar. Ese es el chiste, todo bueno. Abrumar por lo de la bruma, ¿viste? Estoy hablando con un fantasma. Bueno, parezco un fantasma, así que ya debo estar asumiendo esa realidad. Me transformé en el fantasma. Bueno, fantasma de Julito. Fíjense ahora cómo queda esto. La niebla de Londres. Hay toda una cantidad de luz que está entrando ahí que, bueno, queda divertido, ¿no? Me pongo acá y fíjense, desaparezco. Bueno, basta de jugar, chiquito. Yo tengo hace tiempo una cosa que me ronda la cabeza y me gustaría ponerla a disposición de ustedes y mis queridas suscriptoras y suscriptores. ¿Por qué? Porque se habla de las velocidades máximas. ¿Cuál es la velocidad máxima en una ruta en la República Argentina? 120 km por hora. 110, 120, 100 en algunos lugares, bueno, dependiendo siempre de las características del terreno, si se encuentra en camino de montaña, de llanura, bla. No vayamos en detalle porque cae de maduro que es así. Las velocidades ya aumentan en la medida que haya más rectas, etcétera. ¿Cuál es el punto en toda esta cuestión? Que te hacen una infracción por las famosas formas de radar y te fotografían y te mandan después la correspondiente infracción porque te excediste de la velocidad. Pasaste a 130, 121. Ya te fuiste 1 kilómetro encima de la máxima y si te encajaron la multita porque te pescaron justo en esa gap, porque tenías que ir a 120 y ibas a 121. En general yo entiendo que los controles se hacen en lugares donde las velocidades no deben superar los 60 kilómetros, los 40. Eso está correcto, no podés pasar por un lugar de 60 kilómetros por hora a 120.
Está bien, en las ciudades es lógico que uno baja, especialmente los pueblos que son por los que cruza una ruta nacional o provincial. Hasta ahí vamos bien. Pero en plena ruta, que te hagan una infracción, porque en lugar de ir a 120 ibas a 122, la verdad no sé cómo se puede establecer. Y máxime considerando que los sistemas de medición de velocidad en muchos vehículos son analógicos, funcionan con la tripita famosa conectada al mecanismo del motor. Hoy día la mayoría son digitales, convengamos que es así. Pero yo acá no tengo, por ejemplo, bueno, no voy a ir nunca a 120, pero supongamos que la OSA fuera a 120, no tengo un sistema más que la conexión a través de la tripita y me da las revoluciones y listo, yo ya sé que estoy yendo a una cierta velocidad. Ahora, yo me pregunto, por más que tengamos tableros electrónicos y toda la tecnología y parafernalia técnica que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿por qué las fábricas de vehículos automotores construyen vehículos con motores cuya velocidad supera los 200 y en algunos casos 240 kilómetros por hora? Si se supone que la velocidad máxima es 120, con razón podría decirse que podría ese vehículo funcionar a 140 kilómetros por hora. Te da un rango de 20 kilómetros más para adelantar un vehículo, por ejemplo, en una ruta. Pero te ponen una relación de 200, 220, 240 kilómetros por hora. Mi pregunta es, ¿cómo se homologa un vehículo que prácticamente es un arma en una ruta y que perfectamente puede cometer cualquier tipo de infracción al respecto de las velocidades porque tiene las capacidades? Que encima, cuando vos viajás en un vehículo de estas características, la velocidad se siente, incluso por el propio ruido del motor. Sí, es cierto que cuando uno va levantando temperatura, el motor del gasolero baja un tanto en el bochinche. Yo el motor lo tengo delante en la trompa, por lo tanto bárbaro. En la otra casa rodante lo tenía acá al lado mío. Y se sentía. Correcto. Entonces si uno va a una velocidad X, el motor hace un bochinche inconsiderable. Perfecto. Te vas dando cuenta, si es que tu marcador no anda muy bien, de que vas excedido. Bueno, hasta ahí todo perfecto. Los coches de hoy, con esas cabinas que parecen presurizadas, vos viajás y es como si fueras en un avión. Se siente un zumbidito interesante, pero en la ruta, cuando el tipo va en sexta, por ejemplo, es un... tranquilo. Si no estás atento al marcador, como quien no quiere la cosa, esa máquina te llevó a 180 por hora, pero así, en un santiamén, ni te diste cuenta. A mí me pasó viajando de Buenos Aires a Mar del Plata, y bueno, me pasó de ida también, pero más lo noté a la vuelta que ya lo venía manejando más. Un Audi 3. Fui acompañando a una persona y me decía, maneja vos, yo no tengo ganas. Bueno, listo. Y yo fascinado. En mi vida había manejado y no volví a manejar un auto de esas características. ¿Y cuál fue el tema? Que en un momento dado le hago la broma, le digo, discúlpame, ¿está encendido el motor? Porque no lo escucho. Era un poco tonta mi historia, ¿no? Porque se supone que el motor estaba funcionando, porque si no, no estaría en movimiento. El payaso. Pero no se sentía. Era imponente. Y uno veía, encima de noche, uno veía pasar los palitos blancos, como yo le digo a las separaciones del pavimento. Y te dabas cuenta, y mirabas el marcador y sí, ahí te dabas cuenta que estabas casi a 200 kilómetros por hora. Pero no te dabas cuenta. Entonces, uno siempre habla de la prudencia en el tránsito, las autoridades te dicen no porque se debe requerir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy bien, está correcto, debe ser prudente quien conduzca, porque básicamente, como acá en Argentina hay una publicidad, es no dispares y aparece un arma con ruedas y con opción, como si fuera el vehículo representando un arma, porque realmente que mal conducido un vehículo de esas características es un arma. Conclusión: si estamos hablando de que es peligroso, vamos a las armas, un revólver 22, ¿por qué te dan una ametralladora con 100 tiros a repetición? ¿Por qué? Porque cualquier vehículo de hoy día tiene las características, casi diría, de un coche de carrera. Lo que no tiene, por ejemplo, es celda de seguridad, antivuelco, con todo un mecanismo preparado para en el caso de un choque no se haga un acordeón. Ya estoy harto de ver en la ruta, y más en la época que me tocaba ser reportero, tener que ir a accidentes que honestamente eran
tremendos. No, ni los traigo a colación porque el solo recuerdo me revuelve el alma. Cómo quedaban esos cuerpos aprisionados en una masa informe que no se sabía qué era lo que había ahí, si era un hombre o una mujer. Una cosa terrible. Y no les digo cuando aparecían chicos, porque bueno, salgamos del tema. Pero ese vehículo, para llegar a ese impacto, tenía que ir a una velocidad importante. Y su mecanismo de seguridad no estaba preparado para recibir un impacto a esa velocidad. Dicho sea de paso, a 180, 200 kilómetros por hora, clavaste los frenos y no te cuento si es un camino húmedo, lluvioso o como fuere. Saliste, como decimos acá en Argentina, como chorizo en fuente de loza, ¿viste? ¡Sí! ¿Cuánto es el rango de frenado? 20, 30, 40 metros, 50 metros, 100 metros, qué sé yo, depende de la velocidad que venga y cómo esté el pavimento. O sea, uno se pregunta, con esa curiosidad maldita que tiene, ¿no? Como diciendo, che, ¿y qué pasa acá? ¿Por qué se aceptan ese tipo de vehículos como normales? Si es que en realidad estás impulsando al usuario, que por tentación, incluso a veces por distracción, aprieta un poco más la patita y se va de velocidad. O cambiamos el sistema de rutas, como suele suceder en Europa, que ustedes lo saben mejor que yo, los que viven en Europa, que hay rutas en las cuales se puede conducir a 200 km por hora. Pero ¿qué clase de rutas son? ¿Qué clase de peraltado? O sea, que en las curvas, ¿cómo está preparado digamos, el giro para que el vehículo casi siga en línea recta y está doblando? ¿Qué tipo de pavimento se utiliza? ¿Cómo es el sistema antideslizante de esos pavimentos? En países un poco menos desarrollados en esas tecnologías, como el mío, por ejemplo, esas técnicas no se aplican. Por lo tanto, ¿qué sucede? Estamos corriendo riesgos gravísimos. Riesgos homologados por un sistema que aprueba ese tipo de vehículos. Dejo la pregunta, como dicen los muchachos del fútbol, te la dejo picando. A ver si alguien me puede responder por qué. Si es que hay alguna autoridad, alguien que dice, no, pará, Julito, esto se puede, porque hay un decreto, una ley, una forma, bueno, listo. Yo la verdad no lo he encontrado. No lo he encontrado. Y no me explico, vuelvo a insistir, mi duda, mi interrogante, es cómo se decreta una velocidad máxima y hay vehículos que duplican esa velocidad máxima. ¿Eso es correcto? ¿O habría que poner un reducidor de velocidad en forma automática en el vehículo? Y esa tecnología, de pronto los vehículos eléctricos tal vez entren en esa categoría. No sé, tengo alguna que otra duda. La dejo picando, a ver si alguno toma el centro y mete el gol. Bueno, creo que por hoy ya vamos concluyendo. Tuvimos, ya dije, tormenta, todas esas luces que me están rodeando estilo fantasmagórico. Voy a desaparecer, voy a aparecer. Tiene que ver con el exceso de luz que está entrando y por otro lado una pequeña aberración que está creando el lente por un poquito de humedad que bueno, que provoca este tipo de locuras. Igual me veo lindo, me veo bonito ahí en esa penumbra. Pero bueno, bromas aparte, siempre es un momento de enorme placer para mí poder compartir algunas palabras con ustedes. Sé que están detrás de ese vidriocito empañado y están acompañando esta hermosa aventura de intentar comunicar aquello que muchas veces forma parte de un ideario, pero que no se expone. Yo, humildemente, lo que quisiera es esto, siempre proponer temáticas que nos permitan ir avanzando en nuestro conocimiento individual, como hago con muchos de mis audios, sino por no decir todos, y algún que otro video en el cual siempre expongo la posibilidad de que cada uno asuma las responsabilidades personales y vayan buscando ese supra-yo, ese alter ego maravilloso que tenemos, que nos permite cada día ser un poquito mejores, pero dependiendo de nuestra propia responsabilidad. Y no cambiar el sistema, porque el sistema no se cambia, es demasiado poderoso para que uno diga le voy a influir en algo, ¿no? Lo que se pueden cambiar son las perspectivas de vida de cada uno de nosotros, porque si decimos que la vida va sobre ruedas es porque el carril de circulación lo permite. E ir sobre ruedas
insisto en el concepto, no es solamente tener un vehículo. Uno puede ir sobre ruedas cuando todo aquello que estás planificando, todo aquello que tenés como sueño, todo aquello que es un objetivo, se desarrolla con normalidad y te permite fluir, avanzar. Entonces es como que estás rodando, estás avanzando. Lo ideal es, bueno, tener que el vehículo te acompañe como hogar en la aventura de vivir y avanzás, no solamente como ser humano, sino que también avanzás en el motivo físico del camino y en la llegada a un lugar en el cual mirá si se trata de ese lugar en el mundo que siempre soñaste y por fin lo encontraste. Y ya de ahí no te vas más. Seguramente en el tiempo la casa rodante se transformará en una cabaña o una prefabricada o en una casa más compleja, no importa. O te quedas a vivir en la rodante. ¿Qué problema hay? Porque cuando te acostumbras a mover, ya te cuesta afincarte. Claro que si encontrás un lugar con un lote que te lo permiten, con todos los servicios, con una vista tremenda, bueno, tratá de quedarte un tiempo, por lo menos un tiempo, disfrutar de esa soledad maravillosa que significa estar en contacto directo con la naturaleza y vibrar con ella. Los que lo hemos hecho, no hay retorno, lo extrañamos, pero desde lo más profundo del alma. Yo quiero contagiar eso nada más, la capacidad de cada uno de nosotros de poder lograr esos hermosos objetivos. Porque la vida va, por supuesto, siempre va. ¿Y cómo va en nuestro caso? Sobre ruedas. Los quiero mucho. Espero un reencuentro pronto, en un par de días, o como sea que están viendo este video. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Mi abrazo de siempre, como digo en mis videos. Y bueno, cuídense mucho. Chao.